Muy buenas noches y bienvenidos a un lunes sobrenatural. Yo soy Bull y hoy le pido a toda la audiencia discreción y si hay menores de edad, por favor, no permitan que esta noche nos acompañen en esta transmisión. El tema es sobre el suicidio. Lamentablemente, en el 2023, Durango encabezó la lista de personas que se quitaron la vida. Un tema realmente preocupante y también muy triste para toda la sociedad. El 20 de diciembre se comunicó un amigo sobrenatural a la línea de los espantos para contarnos los terribles hechos que él ha tenido que vivir después de que su hermano se quitó la vida. Un tema muy delicado, muy complejo, e intentamos tocarlo con mucha seriedad, ya que los eventos que en este caso se suscitan entran en lo sobrenatural. Pero antes de conocer en sí lo que esta persona ha tenido que vivir antes, durante y después de ese evento, lo ha marcado. La pérdida de su hermano es un tema muy personal, algo que le ha cambiado la vida para mal. Por ser fechas decembrinas, el tema toma otro giro, un giro profundo en el cual las emociones que nuestro amigo tuvo que vivir no son nada fáciles. Existen dos cifras, una informal que arroja la cantidad de 176 personas que en el año pasado, es decir, en el 2023, lamentablemente se privaron de la vida en todo el estado. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado arroja la cantidad de 166 personas que se quitaron la vida. No entramos en detalles en esas cifras, pero sí sabemos que la realidad realmente es muy dolorosa para nuestro estado. Antes de conocer la historia, nos arroja otro dato la Fiscalía, un rango de edades entre los 25 y los 54 años, que es más o menos el promedio en la edad que las personas lamentablemente deciden quitarse la vida. Sabemos que eso es simplemente un rango y conocemos casos donde las personas tenían menos de 25 años y más de 54 años para mantener a nuestro amigo en anonimato, y el caso especialmente de su hermano, que en paz descanse. No daremos más detalles de dónde ni cómo sucedieron los hechos, pero sí les vamos a platicar lo que él nos compartió. Nos platica nuestro amigo que realmente fue algo que no lo veía venir. Tanto él y su hermano son dos personas profesionales, son dos personas exitosas en la vida. Ambos, desafortunadamente, también tuvieron que vivir la crisis de un divorcio años atrás. Primero fue quien nos habló, nuestro amigo, quien tuvo que vivir un divorcio hace 5 años. Él tuvo que irse a vivir a la casa de sus papás, que lamentablemente ya habían fallecido hace varios años. Poco tiempo después, su hermano también se divorció, y así él también se fue a vivir con él. Los dos me platicaba que tenían una muy buena relación, ambos de diferente profesión, pero unidos por ese lazo de hermanos. Eran buenos compañeros, grandes amigos, con temas
muy diversos, no solamente en la actividad en la cual ellos se desenvolvían. Cada quien tenía distintos puntos de vista en la vida. Nuestro amigo es un aventurero, es una persona que le encanta viajar. Por la otra parte, su hermano, que en paz descanse, era una persona que disfrutaba de estar en su casa, de leer, de cultivarse, una persona que siempre, por así decirlo, era una persona que estaba en lo solitario. Su comportamiento siempre fue el mismo. Antes y durante el proceso del divorcio, realmente comprendieron los dos que esa etapa de su vida tenía que llegar a ese punto. Por lo tanto, descartamos que en este caso la causal de que su hermano se quitara la vida fuera por el divorcio. Nos platica nuestro amigo que él ha tenido la enorme fortuna de viajar por medio de su trabajo y también en lo personal. Por lo tanto, nunca se preocupó por su hermano, ya que ambos gozaban de muy buena salud. Ambos siempre se preocuparon por no tener vicios y ser personas productivas. Nos platica que en una ocasión su hermano tenía ciertos hobbies. Él era coleccionista de ciertos objetos, sobre todo de las antigüedades. Él normalmente siempre estaba aquí en la capital, pero se puso en contacto con una persona que estaba vendiendo unos artículos que le llamaron la atención. Compró un boleto y se fue a la Ciudad de México. Ahí compró un espejo, un sillón muy antiguo y también un ajedrez de colección. A su regreso, llegó a Durango e instaló las cosas en su habitación. Dice nuestro amigo que desde ahí empezaron a salir las cosas mal. Algo en esos objetos venía con un ser, posiblemente. Nos platica que hace 8 meses él, sin darse cuenta realmente, esto empezó a cambiar la vida de su hermano. No sabe realmente cuál objeto en sí, pero desde que regresó de México, la vida, el comportamiento y la psique de su hermano cambió. Nos platica que su hermano fue realmente quien le empezó, obviamente después de un tiempo, a platicar este tipo de detalles, ya que él nunca se dio cuenta. Al principio no pasaba nada. Él disfrutaba como siempre de sus tardes, de disfrutar un buen libro, de disfrutar la soledad, ponía música y hacía un ambiente agradable. Pero después de ciertas noches, él empezó a soñar con una persona enfurecida. Decía que era un señor mayor que siempre se le aparecía en el mismo lugar, en su cuarto, ahí, al pie de su cama. No le decía nada, pero su semblante era de estar muy molesto. No le prestó atención. Cuando le platicó esto, su hermano decía que era extraño, ya que él jamás tenía el mismo sueño 2 veces. Nunca había soñado así en toda su vida. Era algo único en ese momento de su vida. Su hermano no se sugestionó por esto. Era una persona, repito, muy culta, una persona que se tomaba este tipo de cosas muy a la ligera, pero todo esto iba a cambiar, lamentablemente, porque de los sueños se brincó a otro tipo de manifestaciones. Nos decía su hermano que en las noches, invariablemente de que cada quien
dormía en la habitación distinta por ser una casa grande, pero también por ser una casa donde se escucha perfectamente lo que ocurre en otras partes de la casa. Él empezó a sentir y a escuchar que en las noches algo ocurría en la habitación de su hermano. Nos platicó nuestro amigo que en ciertas ocasiones él se tuvo que levantar para saber qué estaba pasando, ya que su hermano no acostumbraba a ver la televisión y ese tipo de sonidos o de ruidos eran inusuales, y más por el tipo de horario en el cual se hacían. Me llegó a decir, nos llegó a compartir por medio de las preguntas que le hicimos, que él, estando fuera de la habitación de su hermano, llegó a escuchar como si él estuviera platicando o debatiendo con alguien más. Incluso las primeras noches él no tocó la puerta. Realmente pensó que tal vez estaría dormido o tal vez tendría alguna pesadilla. Pero esto se fue repitiendo noche tras noche. Y lamentablemente una de esas noches era tal lo que se escuchaba que tuvo que tocar para saber si su hermano estaba bien. A lo cual su hermano se levantó y dijo: es complicado, hermano, es complicado lo que está pasando actualmente en mi vida. Tal vez no me creas, pero algo en estos objetos, en los últimos 3 que compré, algo me traje de México. Su hermano, como bien lo dijo, no lo tomó seriamente. Le platicó que si quería deshacerse de esos objetos, él ayudaba a venderlos. Pero dijo, no va a ser tan fácil deshacerme de ellos. Esto se ha convertido en algo personal. A la siguiente mañana desayunaron. Y cuando su hermano le tocó el tema de que si quería venderlos, él le dijo que no. Eran para él adquisiciones muy valiosas, no por lo material, sino por el gusto de sus objetos. Tanto el espejo como el sillón o la silla o ese tablero de ajedrez eran realmente cautivantes para él. Él empezó a cambiar drásticamente su comportamiento. En el día, su hermano no dormía y en las noches era cuando más actividad tenía su hermano. Él no pudo adaptarse a ese tipo de vida, ya que nuestro amigo seguía trabajando, pero era un ambiente tenebroso. Me dijo, no quiero caer en ese tipo de historias que normalmente se escuchan en la televisión. Yo te puedo asegurar que toda mi casa, desde que llegaron esos objetos, cambió radicalmente. La sensación de estar en pleno día en mi casa era muy incómodo. Era una sensación como si estuvieras observado de todos los ángulos, pero siempre con una pesadez. Yo no se lo dije a mi hermano para no incrementar lo que él noche a noche vivía. Empezaron a suceder cosas raras, me dijo. Cosas raras, Bull. Cosas que no te puedo explicar. Sensaciones, nunca olores, pero eran como si alguien murmurara en la oscuridad. El comportamiento de mi hermano cambió radicalmente. Su semblante también cambió. Era una persona que invariablemente de las noches que ya no dormía,
su semblante cambió, su rostro cambió. Era una persona que dentro de su propia casa se cuidaba. Parecía desconfiar de todos los rincones. No sé si él alcanzaba a sentir o a ver algo. Eso nunca me lo platicó. Pero lo que sí me dijo es que de repente, en su habitación, él ya no se sentía tranquilo. En las noches pasaron de tener esos sueños a cosas donde él ya lo agredía físicamente. Eso me lo dijo casi unos días antes de que mi hermano terminara con su vida. Me platicó que esa misma persona que él tenía en sueños ahora ya estaba físicamente o espiritualmente aquí con nosotros. Ese semblante de esa persona ya lo agredía físicamente en las noches y no le permitía dormir. Él tuvo incluso que salirse de su cuarto para buscar dormir un par de horas más, porque era imposible, así me lo dijo, poder dormir ahí adentro con esos objetos. Mi hermano era una persona muy culta, no era una persona que se sugestionara fácilmente. Él intentó saber el origen de esos objetos, pero realmente fue imposible saberlo. Se puso en contacto donde lo compró, pero la persona no le arrojó más información de la necesaria. Es difícil saber si algo tenga arraigada alguna presencia. ¿Cómo saber si el dueño anterior haya amado tanto ese objeto en particular que nunca lo soltó, incluso estando muerto? 2 días antes, Bull me platicó, el comportamiento de mi hermano era inusual. Pasaron muchas cosas que hasta el día de hoy ya empiezo a visualizar de otra forma. Me platica que obviamente esto es muy personal y lamentablemente él nunca le prestó la atención necesaria. Él decía, él sabía que podía con eso, pero 2 días antes de que su hermano se quitara la vida, o al menos él lo encontrara ya sin vida, eso empezó a subir de nivel. Las agresiones a su hermano pasaron también de lo físico a lo psicológico. Él decía que una voz constante le decía que tenía que terminar con su vida, a lo cual su hermano se rió, sabiendo que su propio hermano amaba la vida incondicionalmente. Es cuando nosotros también preguntamos que si él actualmente cree que esa presencia haya hecho que su hermano se quitara la vida, y sin titubear me contestó, yo creo que sí, afectó tanto esa presencia en mi hermano. La vida me ha cambiado, hoy me siento devastado, me platicó, porque mi hermano no solamente era mi mejor amigo y mi compañía, era un gran ser humano, y ver que lamentablemente él llegó hasta este punto de su vida, porque pasaron tantas cosas y a la vez ninguna de ellas las puedo demostrar con pruebas. Van a pensar que estoy loco, y así mucha gente que se acercó a saber por qué mi hermano hizo lo que hizo. Para mí es sumamente complicado de decir. Lo que sí te puedo decir es que en mi casa, por obvias razones, no puedo decir que está sola. Me voy a ir a Estados Unidos con un primo a pasar no solamente las fechas de Navidad, sino me tomaré
un poco más de tiempo para saber qué hacer, no solamente con las cosas de mi hermano, sino también qué voy a hacer con la casa. Mi vida ha cambiado radicalmente, y no solamente en lo social, en lo personal, en todos los aspectos de mi vida cambió. Yo te mantendré al tanto de lo que sucede, pero te puedo asegurar, porque yo lo viví. El día que yo regresé a la casa, ya sin mi hermano, ya cuando lo habíamos sepultado, la atmósfera en sí del lugar era completamente distinto. Nunca había sentido tanto temor de estar en un lugar. Y el estar en mi casa, viviendo eso, ha hecho que tome la decisión de salir fuera del país. No quiero terminar igual que mi hermano. En un próximo programa, más adelante, platicaremos más detalles de lo que realmente platiqué con nuestro amigo, para que ustedes sepan realmente identificar por si alguno también de ustedes vive algo similar. En tributo al hermano de nuestro querido amigo, hoy hacemos este previo de su historia. No entramos en profundidad en los detalles y en las preguntas que le hicimos. No sabemos si él vea este programa, pero lo que sí sé es que su vida lamentablemente cambió y no queremos profundizar en detalles por el reciente fallecimiento de su hermano. Somos conscientes de que estos temas son difíciles de superar, pero también reconocemos cuando las personas, y más cuando se trata de personas que no se inventan ese tipo de cosas, sabemos que ellos perfectamente distinguen entre esta realidad y la otra. También sabemos que el dar más detalles también podrían abrir heridas que ni siquiera han empezado a cicatrizar. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo y esperamos realmente pronta resignación. Recuerden que está la línea de la vida y el número es 800-900-2000 y en la ciudad de Durango al 618-454-0062. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión del 2024. Les mandamos un gran saludo a toda nuestra audiencia y especialmente deseamos a cada uno de los familiares de las personas que perdieron a un ser querido el año pasado nuestros mejores deseos. Les mandamos un fuerte abrazo y nos sintonizamos aquí en Canal 12.1 el próximo lunes a las 9 de la noche para juntos tener un contacto sobrenatural. Yo soy Bull. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo lunes.